Alexander Volkov, un magnate de acero, siguió a Elena, su misteriosa empleada que suplicaba pagos adelantados. Cuando descubrió para qué era el dinero, el hombre más poderoso de la ciudad rompió en llanto a las puertas de su humilde apartamento. Antes de comenzar, recuerda comentar desde qué lugar escuchas esta historia. Te leemos en los comentarios. Señor Volkov, disculpe la molestia. La voz de Elena era un hilo de seda, tenso y quebradizo. Alexander alzó la vista de los informes financieros. Ella estaba en el marco de la puerta, como siempre, con los hombros ligeramente encorvados, pero la mirada clavada en él, desafiante en su humildad. Era la misma escena de siempre, cada 15 días, como un reloj. Un martes, casi siempre, llevaba ocurriendo año y medio. Adelante, Elena, dijo él, dejando el bolígrafo sobre el escritorio de caoba pulida. Ella entró. Sus pasos eran silenciosos sobre la gruesa alfombra. Se detuvo frente al desk, se tragó seco y apretó las manos delante de su cuerpo. Llevaba el mismo traje de chaqueta gris, limpio pero deslucido por el uso. Necesito, carraspeó. Su mirada bajó un instante a sus zapatos gastados, antes de volver a alzarse, llena de una determinación que a Alexander siempre le había parecido desproporcionada para la petición. ¿Podría autorizarme otro adelanto? La mitad del sueldo. Lo de siempre, se lo suplico. Alexander la estudió. No había rastro de vergüenza en su rostro, solo una necesidad urgente, profunda, como si su vida dependiera de esos billetes. ¿Otra vez, Elena?, preguntó, no con reproche, sino con genuina curiosidad. ¿Para qué es tanto dinero tan seguido? Ella no desvió la mirada. Era parte del ritual. Él preguntaba. Ella no respondía. Él firmaba. Es importante. Se lo pagaré. Siempre lo hago. No faltaré ni un solo día. Lo prometo. Alexander suspiró. Rebuscó en un cajón y sacó el talonario de cheques. El sonido del papel al despegarse fue agudo en el silencio de la oficina. Habla con contabilidad, dijo, garabateando su firma en el cheque. Un gesto que había repetido decenas de veces. Un movimiento automático. Elena tomó el cheque que él le extendía. Sus dedos rozaron los de él por una fracción de segundo. Estaban fríos. Gracias, señor Volkov. No sabe lo que esto significa. Significa que te estoy pagando por trabajo que aún no has hecho, respondió él, secamente. Eso es todo. Ella asintió, una vez, y giró sobre sus talones. Salió de la oficina tan silenciosamente como había entrado, cerrando la puerta sin hacer ruido. Alexander se quedó mirando la puerta cerrada. La irritación le roía por dentro. No por el dinero. El dinero era nada para él. Era el misterio. La absoluta falta de control sobre una variable en su vida perfectamente calculada. Drogas, no parecía una drogadicta. Juego, imposible. Elena era la persona más metódica y sensata que conocía. Un amante, la idea le resultó ridícula. Elena no tenía tiempo para amantes. Era la primera en llegar y la última en irse. Esa pregunta sin respuesta se instaló en su mente como una espina. Durante el resto de la tarde, mientras firmaba documentos y atendía llamadas de inversores, la imagen de Elena, pidiendo ese cheque con desesperación contenida, no lo abandonó. A las 7 de la tarde, vio pasar su silueta por el pasillo. Hasta mañana, señor Volkov. Buenas noches, Elena. Él asintió sin mirarla. Oyó sus pasos alejarse hacia el ascensor, y entonces, un impulso primario, irracional, se apoderó de él. Se levantó de un salto, cogió su abrigo y salió de la oficina. Tomó el ascensor privado hasta el garaje. Su Bentley negro relucía bajo las luces fluorescentes. Subió, arrancó el motor y esperó. Vio el hatchback gris de Elena salir del parking. Respiró hondo y lo siguió. La siguió a través de la ciudad, de los rascacielos, vidriados a las avenidas llenas de tiendas, y luego a calles más estrechas, más sucias. Los edificios perdían altura y ganaban grietas. La gente en las aceras caminaba más despacio, con más peso sobre los hombros. Alexander apretó el volante. ¿Qué demonios hacía ella viviendo por aquí? Su sueldo no era una fortuna, pero era más que digno. Podía permitirse un apartamento en una zona de clase media. Esto era otra cosa. El hatchback gris se detuvo frente a un edificio de 3 plantas. La pintura se descascarillaba.
Un balcón tenía la barandilla oxidada y torcida. Alexander estacionó a media manzana, con el motor apagado. Observó. Elena salió del coche. Se veía cansada, se frotó la nuca con una mano y miró hacia el edificio. No parecía alegrarse de estar en casa, parecía prepararse. Abrió el maletero y sacó 2 bolsas de supermercado, pesadas. Una de ellas era de una farmacia, Farmacia San José. Una de esas tiendas viejas, no una cadena moderna. Alexander sintió un pinchazo de culpa, pero la curiosidad era más fuerte. Ella empujó la puerta principal del edificio y desapareció dentro. Alexander esperó 5 minutos, 10. El aire en el coche se volvió pesado. Debía irse. Esto era una locura. Una invasión de la privacidad total. Pero no podía. Algo le retenía. La imagen de sus manos temblorosas al coger el cheque. Bajó del coche. El aire frío le golpeó la cara. Olía a fritura barata y a humedad. Cerró la portezuela y caminó hasta el edificio. La puerta estaba entreabierta. La empujó y entró. El recibidor era pequeño y olía a repollo hervido y a desinfectante. Linóleo sucio en el suelo. Buzones abollados. Subió las escaleras. El 3er piso. Apartamento C. Al acercarse a la puerta, oyó una voz. Era Elena. Pero no la reconocía. No era su voz profesional. Clara y serena. Esta voz era suave, cantarina, tierna. Y el conejito blanco se fue a dormir, porque el sol ya se escondió, decía la voz. Y tú también, mi cielo, tienes que descansar. Alexander se quedó paralizado. ¿Le estaba hablando a alguien? ¿A un gato? ¿A un niño? Luego oyó otro sonido. Un sonido bajo constante. Un zumbido mecánico. Un puff 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 rítmico. Un sonido que le era vagamente familiar, porque no podía ubicar. Se acercó más a la puerta. No había mirilla. La pintura estaba agrietada. ¿Duele? Oyó que preguntaba la voz de Elena, dulce y preocupada. Una vocecita débil, como un susurro, respondió. Un poco, en el pecho. Voy a ponerte más medicina. Ya verás cómo se te pasa. Respira despacito, mi amor. El puff 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 continuaba. Alexander no pensó. Su mano, casi por voluntad propia, se alzó y golpeó la puerta 3 veces. El silencio fue instantáneo. La nana se cortó. Solo se oía el sonido mecánico. Pasos apresurados. La puerta se abrió unos centímetros. La cadena de seguridad seguía puesta. Los ojos de Elena aparecieron en la rendija. Eran ojos enormes, llenos de pánico. Señor Volkov, su voz era un chirrido. ¿Qué? ¿Cómo? Elena, dijo él, sintiéndose el hombre más estúpido del mundo. Vi la luz encendida. Pensé. Mentía mal. Se le notaba en la voz. Ella lo miró. El miedo en sus ojos fue reemplazado por algo peor. Una resignación absoluta. Un cansancio tan profundo que parecía físico. Como si hubiera estado esperando este momento durante años. Cerró la puerta. Alexander oyó el ruido metálico de la cadena al deslizarse. La puerta se abrió de par en par. Pase, dijo ella. Su voz era plana, sin vida. Alexander entró. El olor lo golpeó primero. Un olor a medicina, a alcohol, a limpieza, pero por debajo, un olor a enfermedad, a algo que se apaga. La habitación era pequeña, limpia, pero pobre. Muebles viejos, una televisión pequeña, y en un rincón, una cama de hospital, una cama con barandales, y en la cama, un niño. Era pequeño, muy delgado, pálido. Tenía una cánula de oxígeno en la nariz, conectada a una máquina que hacía ese sonido puff puff puff. El niño lo miraba con unos ojos oscuros, enormes en su cara demacrada. Alexander no podía apartar la mirada. Se le secó la boca. El mundo, su mundo de cifras y reuniones, se desvaneció. Solo existía esa cama, ese niño, esa máquina. Este es Lucas, dijo Elena, detrás de él. Su voz sonaba lejana. Mi hijo. Alexander no dijo nada. No podía. Tiene 7 años, añadió ella. Como si estuviera dando un reporte. Fibrosis quística. Estadio terminal. Las palabras cayeron como piedras. Fibrosis quística. Terminal. Los adelantos, continuó Elena, con una calma espeluznante, son para su medicina. La buena, la que no da la seguridad social. Para el fisioterapeuta privado. Para el oxígeno. Para pagar esta habitación.
que es más caliente que las otras, para todo. Alexander miró a su alrededor. Vio los frascos de medicinas en una mesita. Vio las jeringuillas estériles. Vio los pañales para adultos. Vio el edredón gastado que cubría las piernas diminutas del niño. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Logró articular con la voz ronca. ¿Para qué?, preguntó ella. Y por primera vez había emoción en su voz. Amargura. Para que me diera su pena. No la quiero. Solo quería el trabajo. Solo quería poder pagar todo esto. Y lo he hecho. Yo sola. Lucas tosió. Una tos seca, profunda, que parecía sacudir todo su pequeño cuerpo. Elena se abalanzó sobre él inmediatamente, con una ternura feroz. Tranquilo, mi vida. Tranquilo. La tos se pasará. Respira conmigo. Despacio. Alexander la vio. Vio cómo le acariciaba la frente, cómo le hablaba al oído, cómo su propio cuerpo se tensaba con cada sacudida de la tos del niño. Él, Alexander Volkov, que manejaba millones, que tomaba decisiones que afectaban a miles de personas, era completamente inútil aquí. No podía hacer nada, no podía parar esa tos, no podía curar esa enfermedad. Mamá, dijo la vocecita débil del niño cuando la tos amainó. ¿Ese señor es tu jefe? Sí, cariño, respondió Elena, sin apartar los ojos de su hijo. Parece triste. Alexander sintió que se le encogía el corazón. Un nudo enorme le subía por la garganta. La compasión, la vergüenza, la rabia, la impotencia, todo se mezcló dentro de él en una tormenta silenciosa. Miró a Elena. Realmente la miró, la fatiga infinita en sus ojos, las arrugas de preocupación alrededor de su boca, la fuerza con la que sostenía la mano de su hijo. Y entonces, sin poder evitarlo, Alexander Volkov rompió a llorar. No fueron lágrimas discretas, fue un llanto convulso, desgarrador. Se llevó las manos a la cara, pero no pudo detenerlo. Todo el estrés, la ambición vacía, la frialdad de su vida, todo salió a borbotones. Lloró por la fuerza de Elena, lloró por el dolor de Lucas, lloró por su propia ceguera. Elena lo observó, sin decir nada. No se acercó a consolarlo, solo se quedó allí, acariciando el pelo de su hijo, mientras su jefe se desmoronaba en medio de su sala. Después de un rato, el llanto amainó. Alexander se secó la cara con la manga de su costoso traje. Se sentía vacío, lavado. Lo siento, murmuró. Lo siento mucho. Elena asintió lentamente. Ahora ya lo sabe, dijo simplemente. Hay que hacer algo, dijo él, con urgencia. Tengo dinero, mucho, los mejores médicos. Podemos llevarlo a donde sea, a Suiza, a Estados Unidos, lo que haga falta. Elena lo miró por fin. Había una profunda tristeza en sus ojos. No hay médicos para esto, señor Volkov. No hay dinero que lo cure. Solo queda esperar, y hacer que el tiempo que le queda sea lo menos doloroso posible. La crudeza de sus palabras lo dejó sin aire. Entonces, ¿qué? No supo cómo terminar la pregunta. Nada, susurró ella. No hay nada que hacer, solo estar aquí con él. Alexander miró al niño. Lucas lo observaba con curiosidad. Sin miedo. Señor jefe, llamó el niño, con su vocecita quebradiza. Sí, Lucas, respondió Alexander, acercándose un paso. ¿Usted le da trabajo a mi mamá? Sí. Ella dice que es muy bueno en su trabajo, que es muy listo. Alexander sintió que se le rompía el alma. Tu mamá es la mejor, la más lista. Lucas esbozó una pequeña sonrisa. A mí me gusta cuando llega pronto a casa. Alexander cerró los ojos, cada palabra del niño era un cuchillo. Voy a irme, dijo dirigiéndose a Elena. Lo siento, por haber irrumpido así. Elena asintió. Buenas noches, señor Volkov. Buenas noches. Caminó hacia la puerta. Su cuerpo pesaba 1 tonelada. Al salir, echó un último vistazo. Vio a Elena sentarse en el borde de la cama, coger un libro y empezar a leerle un cuento a su hijo. Su voz era again suave y calmada. El sonido de la máquina seguía ahí. Puff, puff, puff. Alexander bajó las escaleras a trompicones. Salió a la calle fría y se apoyó contra la pared del edificio, respirando hondo. Las lágrimas volvieron a brotar, silenciosas esta vez. Todo tenía sentido ahora. Los adelantos, el cansancio, la seriedad, la desesperación en sus ojos.
cada vez que pedía el maldito cheque. No era vicio, no era derroche, era amor. El amor más crudo y devastador posible. Y él, en su burbuja de privilegios, no lo había visto. Se quedó allí, en la oscuridad, escuchando el débil sonido de la voz de Elena leyendo el cuento desde el tercer piso, mezclado con el sonido de la máquina que mantenía con vida a su hijo. Y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Alexander Volkov no se derrumbaba, se recomponía. Las lágrimas que habían caído en la humilde cocina de Elena no eran una señal de debilidad, sino la purga violenta de una emoción que le era ajena. Ahora, con el rostro aún húmedo pero la mente más fría que nunca, ese sentimiento había sido procesado, analizado y transformado en el único lenguaje que dominaba, el de la acción. Se enderezó contra la pared del edificio, secándose la cara con el dorso de la mano con un gesto brusco. Su respiración, que había sido entrecortada, se volvió profunda y medida. Los hombros, que por un momento habían cedido bajo el peso de la compasión, se cuadraron de nuevo. Sus ojos, enrojecidos, recuperaron su intensidad acerada. La conmoción había pasado. Ahora había una misión. Abrió la puerta del Bentley con un movimiento preciso. Se sentó al volante y cerró la portezuela. El interior era una cápsula de silencio y control. Un contraste brutal con el caos emocional que reinaba en el apartamento. Encendió el motor, no para irse, sino para tener calefacción y energía. Sacó su teléfono, un dispositivo delgado y negro que era el centro de mando de su imperio. Su dedo pulgar pasó por encima de la pantalla con la frialdad de un cirujano que elige su bisturí. No había lugar para la duda o la vacilación. Encontró el número que buscaba y pulsó la tecla de llamada. Sonó 2 veces antes de que una voz somnolienta pero alerta respondiera al otro lado. «¿Dr. Evans?» La voz de Alexander era clara e imperiosa, sin rastro del quebranto de minutos antes. Alexander Volkov. «Señor Volkov». La voz del doctor sonó sorprendida. «Son las 3:20 de la madrugada. ¿Se encuentra bien?» «No, no me encuentro bien», dijo Alexander, mirando fijamente la ventana iluminada del tercer piso. «Pero no es por mí. Necesito que se desplace de inmediato a una dirección que le voy a dar. Es una emergencia pediátrica crítica». «Señor Volkov, yo soy cardiólogo, no pediatra. Y a esta hora». «Escúcheme con atención, Evans», lo interrumpió Alexander. Y su tono era tan gélido y autoritario que se podía casi sentir el escalofrío al otro lado de la línea. «Usted está en mi nómina. Su clínica privada existe porque yo la financié. Ahora mismo, no es mi cardiólogo. Es el mejor médico al que puedo llamar. Reúna un equipo, un pediatra, un neumólogo, una enfermera. Traiga un concentrador de oxígeno de alto flujo, un monitor de constantes, lo que haya de más avanzado en soporte respiratorio portátil. Todo. Y dígales que triplicaré sus honorarios habituales por esta noche». «Pero señor Volkov, los protocolos, el traslado». «La dirección es 438 Calle de los Álamos, apartamento 3C. Estaré esperando en la entrada. Tienen 20 minutos». Cortó la llamada sin esperar respuesta. No era una petición, era una orden. Acto seguido, marcó otro número. El de su jefe de seguridad personal. Marco. «¿Jefe?» La voz de Marco estaba completamente despierta, curtida en emergencias. «¿Problemas?» «Un asunto personal. Necesito discreción absoluta. Envíe un coche a mi ubicación. Que espere discretamente. Y cancele todas mis citas de hoy. Todas. Dígale a Stevens que se ocupe de la junta con los japoneses. No estoy disponible». «Entendido». Envió un equipo ahora mismo. «Y Marco, que no lleven traje. Que vistan de civil. No quiero llamar la atención». Cortó de nuevo. Cada movimiento era calculado, eficiente. Apagó el motor y salió del coche. Se abrochó el abrigo y se plantó frente a la puerta del edificio. Con las manos en los bolsillos. No se movió. Era una estatua de determinación en la penumbra de la calle. El frío de la noche parecía no afectarle. Su mundo se había reducido a este punto, a esta misión. Los millones, las fusiones, las acciones, todo era ruido de fondo. Ahora solo importaba una cosa: estabilizar la situación, ganar tiempo, tomar el control. A los 17 minutos, una furgoneta negra y discreta se detuvo frente al edificio. Delante, un SUV,
también negro. El doctor Evans bajó de la furgoneta, seguido por 2 colegas más, y una enfermera, todos con maletines y equipo médico portátil. Sus caras mostraban una mezcla de confusión y profesionalidad. Marco bajó del SUV con otro guardaespaldas, ambos con chaquetas oscuras y jeans, discretos pero alerta, evaluando el entorno con miradas rápidas. Señor Volkov, dijo Evans, ajustándose las gafas, hemos traído lo que pudimos conseguir a esta hora. Síganme, dijo Alexander sin preámbulos. Su voz no admitía preguntas. Marco, quédense aquí. Asegúrense de que no tenemos distracciones. Subió las escaleras de 2 en 2. Los médicos, cargados con el equipo, lo seguían con dificultad. Llegó a la puerta del 3C y golpeó, esta vez con firmeza, pero sin violencia. Pasaron unos segundos. Se oyeron pasos vacilantes. La puerta se abrió unos centímetros. La cara pálida y desencajada de Elena apareció. Sus ojos, hinchados por el llanto y el cansancio, se abrieron de par en par al ver a Alexander de pie, imperturbable, y al grupo de médicos detrás de él. ¿Qué es esto?, logró articular, aferrándose a la puerta como si fuera un salvavidas. Es ayuda, Elena, dijo Alexander, y su voz, aunque firme, tenía una cualidad nueva, una capa de calma autoritaria que no era fría, sino protectora. El doctor Evans y su equipo van a evaluar a Lucas, ahora. No. Yo no puedo pagar esto, no lo. Está pagado, la interrumpió él, con suavidad pero sin dejar lugar a réplica. Ahora, por favor, déjelos pasar. Es por Lucas. La mención del nombre de su hijo quebró su resistencia. Con una mano temblorosa, descorrió la cadena y abrió la puerta. Los médicos entraron, invadiendo el pequeño espacio con su equipo y su aura de eficiencia clínica. El apartamento se transformó en una mini unidad de cuidados intensivos en cuestión de minutos. Alexander se quedó de pie junto a la puerta, observando. Era como ver a un general dirigir una batalla desde la retaguardia, silencioso pero omnipresente. Los médicos rodeaban la cama de Lucas, que miraba con ojos asustados, aferrado a la mano de su madre. «¿Mamá?» Su vocecita era un hilillo de terror. «Tranquilo, mi amor», dijo Elena, con una voz que trataba de sonar calmada pero que delataba su pánico. «Son doctores, van a ayudarte». Alexander observó cómo Evans auscultaba el pecho del niño, cómo el neumólogo revisaba los settings del viejo concentrador de oxígeno y lo reemplazaba por uno nuevo, más pequeño y silencioso que emitía un zumbido casi inaudible. Una enfermera le colocó unos sensores en el dedo y el pecho, conectados a un monitor portátil que comenzó a mostrar gráficos y números en luz verde. «La saturación de oxígeno está en 88», dijo el pediatra, con el ceño fruncido. «Demasiado baja. La frecuencia respiratoria es muy alta. Tiene fiebre. 38.5, posible inicio de una infección pulmonar». Elena palideció aún más. «¿Una infección? Pero si le di el antibiótico. Puede que la cepa sea resistente, o que necesite una dosis diferente», explicó Evans, mientras preparaba una jeringuilla. «Vamos a administrarle un antibiótico de amplio espectro por vía intravenosa, y un antipirético. Necesitamos bajarle la fiebre y atacar la infección ahora mismo». Alexander vio cómo Elena se estremecía. Cuando pincharon a su hijo, él permaneció inmóvil. Su rostro era una máscara de serenidad. Por dentro, cada grito sofocado del niño, cada lágrima silenciosa de Elena, era una descarga eléctrica en su sistema. Sin embargo, no se inmutó. Sabía que ese dolor era necesario. Era el camino hacia la estabilidad. Él no era el experto médico, era el estratega. Su trabajo era proveer los recursos y mantener la calma para que los expertos hicieran el suyo. Y eso hizo. Era la roca en medio del huracán de angustia. Pasó una hora. Las agujas fueron retiradas. Los medicamentos comenzaron a hacer efecto. Poco a poco, la respiración agitada de Lucas se fue haciendo más profunda, más regular. Los números en el monitor subieron lentamente. 89, 90, 90 y 2 de saturación. La fiebre comenzó a bajar. «Se está estabilizando», anunció Evans, limpiándose la frente con el dorso de la mano. «Pero esto es un parche. Una infección así, en su estado, es muy grave. Necesita monitorización constante
Y probablemente un cambio de medicación. El ambiente. El médico miró a su alrededor. La humedad. El espacio reducido. No es el ideal. Alexander asintió. Lentamente. Su mente ya estaba varios pasos por delante. Se acercó a la cama. Lucas, agotado, tenía los ojos semicerrados, pero seguía despierto. Lo miró. ¿Duele menos?, preguntó Alexander. Su voz, usada para dar órdenes a ejecutivos, era ahora sorprendentemente suave. Lucas asintió débilmente. Un poco. Eres fuerte, murmuró el niño. La simpleza y sinceridad de la declaración tomó a Alexander por sorpresa. ¿Por qué dices eso? Porque no lloras cuando te pinchan, dijo Lucas, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Alexander sintió que una sonrisa involuntaria, amarga y conmovedida, asomaba a sus labios. Tú eres más fuerte. Eres el más fuerte de todos. Se volvió hacia Elena, que observaba la interacción con una expresión de incredulidad. Tenemos que hablar, le dijo, con un tono que no admitía discusión, pero que ya no era el de un jefe con su empleada. Era el de un aliado. Elena sintió, mecánicamente. Alexander hizo un gesto a los médicos. Quédense con él. Necesitamos un momento. Salieron al minúsculo pasillo, justo fuera de la puerta del apartamento. El espacio era tan reducido que casi podía sentir el calor de su cuerpo. Elena se abrazaba a sí misma, temblando. No puedo aceptar esto, empezó a decir, su voz quebrada. Este dinero. Yo. Elena. La interrumpió él. Y su voz era firme, pero no dura. Escúchame. Esto no es caridad. Esto es una operación logística. Tu hijo está enfermo. Esa es la situación. Yo tengo los recursos para mejorar esa situación. Es así de simple. Pero, no hay peros, dijo. Y por primera vez, le puso una mano en el hombro. Ella se estremeció bajo su contacto. Mírame. Ella alzó la vista, sus ojos nadando en lágrimas. ¿Quieres ayudarle?, preguntó Alexander, clavando su mirada de acero en la de ella. Por supuesto que sí, susurró ella, con un arranque de pasión desesperada. Daría mi vida por él. Entonces deja de lado tu orgullo. Ahora mismo, tu orgullo es un lujo que neither tú ni Lucas os podéis permitir. Yo no soy el enemigo, soy un recurso. Úsame. Las palabras eran crudas, prácticas, pero no carentes de verdad. Le estaba ofreciendo una salida lógica a su desesperación. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó Elena, con la desconfianza de quien está acostumbrada a que nada es gratis. A cambio, quiero que ese niño tenga la mejor oportunidad posible, respondió él, sin vacilar. Nada más. Ahora, el doctor Evans tiene razón. Este lugar no es adecuado. Lucas necesita un ambiente estéril, controlado. El pánico volvió a los ojos de Elena. ¿El hospital? No, por favor. La última vez que estuvo en el hospital público. No, la interrumpió Alexander. No al hospital público. Sacó su teléfono de nuevo. No llamó a Evans. Marcó otro número. Richard, Alexander. Despierta al personal de la casa de campo en los Hamptons. Que la preparen. Que pongan en marcha los generadores y preparen la suite principal. Sí, para esta noche. Y llama al personal médico de confianza. Que estén allí en 2 horas. Cortó y miró a Elena. Te vas a llevar a Lucas a mi casa en los Hamptons. Tiene una ala médica completamente equipada. Es tranquila, alejada, con aire puro. Allí tendrá la mejor atención las 24 horas. Elena lo miró como si estuviera hablando en otro idioma. ¿Su casa? No, eso es demasiado. No podemos. Pueden, y van a hacerlo, afirmó Alexander, con una calma absoluta. Marco llamó a su jefe de seguridad, que estaba al pie de las escaleras. Prepara el convoy. La furgoneta médica irá en el medio. Yo iré con ellos. Sí, jefe. Alexander volvió a mirar a Elena. Ve, empaca lo esencial para ti y para Lucas. Ropa cómoda, sus medicinas, sus dibujos. Tienes 5 minutos. Elena permaneció paralizada un instante, abrumada por la velocidad y la ferocidad de su determinación. Pero en sus ojos, la negativa inicial comenzó a ceder, reemplazada por un atisbo de esperanza. Una esperanza aterrada, pero esperanza al fin. Asintió, una vez, rápida, y se volvió para entrar al apartamento.
Alexander esperó en el pasillo, inmóvil. Escuchó el ajetreo dentro del apartamento, las voces tranquilizadoras de los médicos, el débil murmullo de Lucas. Su teléfono vibró. Era su vicepresidente. Again. Lo silenció sin mirarlo. El mundo exterior podía esperar. Todo podía esperar. 5 minutos después, Elena salió con una mochila raída y una bolsa de tela. Los médicos sacaban a Lucas en una camilla plegable, bien abrigado y conectado al monitor portátil y al nuevo concentrador de oxígeno. El niño iba despierto, con los ojos muy abiertos, mirando todo con asombro. El convoy se formó en la calle. La furgoneta médica en el centro, el sub de seguridad delante y el Bentley de Alexander, cerrando la marcha. Él abrió la puerta trasera de la furgoneta para que subieran los médicos y la camilla. «Voy con ustedes», le dijo a Elena, que subía detrás de su hijo. «¿En la furgoneta?», preguntó ella, desconcertada. «En la furgoneta», confirmó él, subiendo tras ella. El espacio era ajustado. Se sentó en un pequeño asiento plegable, frente a la camilla, sus rodillas casi rozando las de Elena. Era la antítesis de su mundo. Estrecho, incómodo, lleno de cables y del olor a medicina y miedo. La caravana arrancó, abandonando el barrio dormido. A través de las ventanas tintadas, Alexander vio las luces de la ciudad, dar paso a la oscuridad de la carretera. Dentro el silencio era pesado, solo roto por el sonido del monitor y la respiración de Lucas. Elena no decía nada. Miraba fijamente a su hijo, acariciándole la mano. Alexander no apartaba la vista de ellos. No hablaba, no necesitaba hacerlo. Su presencia física, el hecho de haber elegido estar allí, en ese espacio incómodo, en lugar de en la comodidad de su Bentley, lo decía todo. Después de un largo rato, Elena habló, sin alzar la vista. Su padre se fue, dijo, en un susurro que casi se perdía en el zumbido del concentrador. Cuando Lucas tenía 1 año, justo después del diagnóstico, dijo que no podía soportarlo, que era demasiado doloroso. Alexander no respondió, solo escuchó. Yo tampoco podía soportarlo, continuó ella, y una lágrima solitaria cayó sobre el edredón de Lucas. Pero me quedé, porque era mi hijo. Alexander asintió, lentamente. Él fue un cobarde, dijo, con una simpleza brutal. Tú eres la persona más fuerte que he conocido. Ella alzó la vista por fin, sus ojos encontrándose con los de él en la penumbra de la furgoneta. Ya no había recelo, ni miedo, ni siquiera gratitud, solo un reconocimiento raw, de igual a igual, del abismo que ambos estaban mirando. «¿Y por qué se queda usted?», preguntó, con genuina curiosidad. Alexander miró a Lucas, que se había quedado dormido, por fin en paz gracias a la medicación. «Porque puedo», respondió, y fue la verdad más pura que había dicho en años, y porque es lo correcto. El viaje continuó en silencio. La noche comenzaba a ceder ante los primeros matices grises del amanecer cuando la caravana tomó el desvío hacia la propiedad de Alexander en los Hamptons. Grandes puertas de hierro forjado se abrieron automáticamente. La furgoneta avanzó por un largo camino privado flanqueado por árboles, hasta que una imponente mansión de estilo moderno con vistas al océano apareció ante ellos. Pero no se dirigieron a la entrada principal. Alexander guió al convoy hacia una ala lateral, más discreta, con una rampa de acceso. Las puertas se abrieron revelando lo que era, esencialmente, un pequeño hospital privado impecablemente equipado, camas de hospital de última generación, monitores de pared, equipo de ventilación, todo en una habitación amplia y luminosa, con grandes ventanales que mostraban el amanecer sobre el mar. El personal médico que Alexander había movilizado estaba esperando. La transferencia de Lucas de la camilla portátil a la cama fue suave y eficiente. Alexander se quedó en la puerta de la habitación, observando cómo Elena se acomodaba en un sillón junto a la nueva cama de su hijo, cogiendo su mano de nuevo. El sol naciente teñía de naranja y rosa la estancia, bañando a madre e hijo en una luz cálida y esperanzadora. El doctor Evans se acercó a él. «Está estable, señor Volkov. Le haremos pruebas más exhaustivas en unas horas. Tiene todo lo que necesita aquí». «Gracias, Evans», asintió Alexander. «Informe a mi personal de cualquier necesidad». «Cualquiera». Se acercó a la cama. Lucas dormía profundamente. Elena tenía los ojos cerrados, exhausta, pero su mano no soltaba la de su hijo.
Alexander no los despertó. Se quedó allí, de pie, vigilante. El hombre que siempre salía con la suya, el hombre de acero, había movilizado todo su poder, toda su influencia, y había conseguido lo que se había propuesto: ganar esta batalla nocturna. La luz del amanecer se filtró por los grandes ventanales de la suite médica, bañando todo en un tono dorado y suave que parecía querer sanar. Alexander permanecía de pie en la puerta, la misma postura inquebrantable que había mantenido durante horas, observando cómo el nuevo día iluminaba el rostro pálido pero sereno de Lucas, profundamente dormido gracias a los fármacos y al oxígeno puro. Elena, agotada, se había dormido en el sillón de cuero junto a la cama, con la cabeza apoyada en el brazo y la mano aún entrelazada con la de su hijo. El silencio era profundo, solo roto por el ritmo constante del monitor cardíaco y el suave susurro del ventilador de alto flujo, una versión tecnológica y silenciosa del puff, puff, puff de la máquina vieja. Alexander sentía una calma extraña, una paz surgida de haber tomado el control de la situación. Había hecho lo que mejor sabía hacer: resolver problemas. Y este era el problema más importante que había enfrentado jamás. Se acercó sigilosamente a la cama. Quería comprobar por sí mismo la mejoría del niño. Quería ver los números verdes del monitor, que confirmaban que su intervención había sido acertada. Se inclinó sobre la baranda de la cama, estudiando el rostro de Lucas. Y fue entonces, cuando el mundo tan meticulosamente ordenado y controlado, se desmoronó por segunda vez en 12 horas. La luz del amanecer caía de lleno sobre las facciones relajadas del niño, y Alexander lo vio. No era una semejanza vaga, una de esas coincidencias que la mente sugiere en estados de estrés. Era algo específico, tangible, imposible. Justo sobre el arco de la ceja izquierda de Lucas, casi escondido en la raíz del cabello, había una pequeña mancha de nacimiento, una mancha muy particular, con la forma casi perfecta de una pequeña hoja de arce. Una mancha idéntica, en el mismo lugar exacto, a la que tenía su hijo Leo. Un escalofrío glacial, 1000 veces más frío que el de la madrugada en el barrio pobre, le recorrió la espalda. Negó con la cabeza, como si pudiera desechar la imagen. Parpadeó, forzando la vista. Allí estaba, la hoja de arce, inconfundible. Su mente, Yuyoli tan rápida y lógica, se negó a procesarlo. Era una coincidencia, tenía que serlo. Las manchas de nacimiento eran comunes, pero ¿esa forma? ¿Ese lugar exacto? Su mirada, ahora cargada de un pánico creciente, descendió por el rostro del niño. La nariz, la curva de la nariz, con ese pequeño hoyuelo en la punta, era la nariz de Sofía, de su exesposa. Los labios, finos y bien delineados, con el labio superior ligeramente más prominente. Los labios de Leo, el mentón, con ese pequeño surco central, el suyo propio. No, no. La palabra martilleó en su cerebro con cada latido de su corazón, que comenzó a acelerarse de forma alarmante. Se agarrotó a la baranda de la cama hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Estaba viendo fantasmas. El estrés, la falta de sueño, la conmoción emocional, le estaban jugando una mala pasada. Está proyectando, queriendo ver en este niño enfermo a su propio hijo, al que había perdido. Porque Leo estaba muerto. Leo y Sofía habían muerto hacía 5 años, en aquel maldito accidente de tráfico en la carretera hacia Montauk. Un camión se había cruzado de carril. Muerte instantánea. Él había identificado los cuerpos, había organizado el funeral, había enterrado a su familia en la cripta familiar. Visitaba las tumbas cada mes, sin falta. Pero nunca encontraron el cuerpo del niño. Susurró una voz venenosa en lo más profundo de su mente, una voz que había silenciado durante años con trabajo, poder y negación. El coche quedó calcinado. La identificación fue, por los restos, por las pertenencias. Alexander retrocedió como si la cama le hubiera quemado. Dio un traspié, y su espalda chocó contra la pared fría. Jadeaba. El sudor frío le empapaba la frente. No es posible, murmuró para sí, con la voz ronca quebrada. No es posible. El ruido lo despertó a Evans, que dormitaba en una silla en un rincón de la habitación. El médico se incorporó, alisándose la bata. Señor Volkov, ¿se encuentra bien?, preguntó, acercándose con preocupación. Está pálido. Alexander no lo escuchó.
Sus ojos estaban clavados en Lucas, pero ahora su mirada saltó hacia Elena, dormida. La estudió con una intensidad nueva, feroz, desesperada. El color de su cabello, castaño oscuro, como el de Sofía. La forma de sus párpados, Dios mío. ¿Era posible? ¿Era solo su mente jugándole trucos? Evans, dijo de repente, y su voz sonó como un crujido de hielo. Necesito que le haga una prueba a Lucas. Ahora. Señor, el médico frunció el ceño. Está estable, pero necesita descansar. Las pruebas pueden esperar unas horas. No pueden esperar. La voz de Alexander estalló en la habitación silenciosa, llena de una urgencia rayana en el pánico. Elena se despertó sobresaltada. Sus ojos se abrieron llenos de confusión y miedo. ¿Qué pasa, Lucas? Su mirada voló inmediatamente hacia su hijo, buscando una emergencia. No, está bien, dijo Evans, tratando de calmar las aguas. El señor Volkov quiere que le hagamos unas pruebas ya. No hay motivo de alarma médica. Elena miró a Alexander y lo vio transformado. El hombre sereno y controlado de horas antes había desaparecido. Ahora estaba pálido, respirando con dificultad, con los ojos desencajados y fijos en Lucas, con una expresión que ella no podía descifrar. Era una mezcla de horror, de esperanza y de reconocimiento. ¿Qué clase de pruebas?, preguntó Elena, poniéndose en pie protectiva. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Alexander no podía decir la verdad. Sonaría como una locura. ¿Es una precaución?, tartamudeó, perdiendo por primera vez su aplomo característico. Para la medicación, necesitamos un perfil genético completo para evitar reacciones adversas. Era la mentira más débil y transparente que había inventado en su vida. Evans lo miró con perplejidad. Señor Volkov, con todo respeto, eso es estándar, pero no una emergencia. Se puede hacer en unos días. Lo quiero ahora, rugió Alexander, perdiendo los estribos. El miedo lo estaba arrastrando. Haga una extracción de sangre y envíela al laboratorio de genética de Manhattan. Yo mismo haré la llamada. Hágalo. Su estallido fue tan violento, tan fuera de lugar, que Elena dio un paso atrás, asustada. Lucas se removió en la cama, perturbado por los gritos. Está bien, cedió Evans, alarmado por el estado de su patrón. Enseguida, una extracción de sangre rutinaria. Le hizo una seña a la enfermera, que ya se estaba preparando. ¿Qué está pasando, Alexander?, preguntó Elena, usando su nombre de pila por primera vez, su voz temblorosa. Me está asustando. Él no podía responder. Solo miraba la mancha en la frente de Lucas. La hoja de arce, la maldita hoja de arce. La enfermera se acercó a la cama con su carrito. Elena, confundida y temerosa, consintió con la cabeza, acariciando el brazo de Lucas para calmarlo, mientras le pinchaban suavemente. La sangre, roja y vital, llenó el tubo de ensayo. Alexander observó el proceso como un hombre poseído. Cada gota de sangre que salía del niño era una respuesta potencial a una pregunta que no se atrevía a formular. ¿A dónde la enviamos?, preguntó Evans, sosteniendo el tubo. Al laboratorio de genética de la calle 67 Bulto. Cuinte por la doctora Arden. Dígale que es para Alexander Volkov, y que es urgente, prioridad absoluta. Él ya tenía el teléfono en la mano, marcando un número memorizado. Orden, soy Volkov. Tienen una muestra en camino. Necesito un perfil completo. Y, tronagó saliva, su mirada clavada en Lucas. Y necesito una comparación con mi perfil genético. Sí, el mío. Y con el archivo de mi hijo, Leo Volkov. Lo quiero en cuanto esté listo. Llámeme personalmente. Colgó. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Evans miraba el tubo de sangre como si contuviera dinamita. La enfermera parecía querer desaparecer. Elena lo observaba. Y poco a poco, la confusión en sus ojos comenzó a dar paso a una lenta y terrible comprensión. Miró a Alexander. Miró a Lucas. Volvió a mirar a Alexander. Su mente, agotada pero agudizada por años de lucha, comenzó a conectar puntos que nunca antes había considerado. ¿Por qué?, susurró. Y su voz era apenas un hilo de aire. Moroké necesita comparar su ADN con el de Lucas. Alexander cerró los ojos. No podía contestar. No yet. ¿Cree que? Elena dio un paso hacia él.
Su rostro se descompuso en una mueca de incredulidad y de una esperanza tan aterradora como la suya. ¿Qué está insinuando? Elena. No sé, logró decir él, abriendo los ojos. Puede que no sea nada. Probablemente no sea nada. Solo, he visto algo. Una coincidencia. Tengo que descartarlo. ¿Una coincidencia?, repitió ella. Y de pronto, su propia memoria comenzó a revelarse, a mostrarle imágenes que había archivado. La mancha, murmuró, casi para sí misma. La mancha en la frente. La hoja de arce. La enfermera en el hospital cuando nació dijo que era rara, que parecía una hoja. Alexander sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué enfermera? ¿En qué hospital? En el St. Mary's, dijo Elena, mecánicamente. Fue un parto de emergencia. Yo no estaba bien. Había tenido un accidente. No recordaba mucho. Me dijeron que mi marido había muerto en el accidente, que yo había tenido suerte, y que el bebé había sobrevivido por milagro. Alexander se acercó a ella, lentamente, como si se aproximara a un animal asustado. ¿Qué accidente, Elena? ¿Hace cuánto tiempo? Ella lo miró, y en sus ojos se veía el dolor de revivir algo traumático. Hace 5 años y 7 meses, en la carretera a Montauk, un camión se cruzó. El mundo dejó de girar. Alexander sintió que todas las moléculas de su cuerpo se congelaban. La carretera a Montauk. Hace 5 años y 7 meses, un camión. Dios mío, jadeó. ¿Y tu marido? ¿Cómo se llamaba? Elena frunció el ceño, llevándose una mano a la sien. Yo no lo sé, no lo recordaba. Los papeles se perdieron en el accidente. La policía dijo que era un turista, que no tenía familia aquí. Yo no tenía a nadie, solo a Lucas. Le puse mi apellido. Morales. Alexander cayó de rodillas, literalmente. Sus piernas cedieron y cayó pesadamente sobre la suave moqueta de la suite. Jadeaba, incapaz de respirar. Todo encajaba, el timing, el lugar, la naturaleza del accidente, la pérdida de papeles, la amnesia de ella. No, gimió, negando con la cabeza. No puede ser, ella está muerta. Él está muerto. ¿De quién habla?, preguntó Elena, arrodillándose frente a él, su propio miedo eclipsado por la necesidad de entender. ¿Quién está muerto? Mi familia, gritó él, y el dolor de 5 años estalló como un geyser. Mi esposa, Sofía, mi hijo Leo, murieron en ese accidente. Yo los enterré. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el pitido constante del monitor de Lucas sonaba. Un recordatorio absurdo de la vida que latía en el centro de aquel tornado de revelaciones. Elena se quedó mirándolo, su rostro perdiendo todo el color. Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno. Retrocedió arrastrándose sobre la moqueta, alejándose de él como si fuera la encarnación del horror. No, susurró ella, finalmente. Usted está diciendo que Lucas, que yo. ¿No recuerdas nada?, imploró Alexander, arrastrándose hacia ella, sus ojos suplicantes. Nada de antes del accidente. ¿Tu nombre? ¿Tu vida? Me dijeron que era el trauma, gritó ella, abrazándose a sí misma. Que la amnesia era normal. Mi nombre es Elena Morales. Soy de Puebla. Vine aquí a trabajar. ¿Y tu familia en México?, preguntó Alexander, con una lucidez desgarradora. ¿Los contactaste? ¿Te buscaron? Elena se quedó helada. No tengo familia. Me dijeron que era huérfana, que no había registros. Su voz se apagó. Los cimientos de su propia identidad comenzaban a agrietarse con un crujido ensordecedor. Sofía, murmuró Alexander, mirándola con una intensidad dolorosa. Tu nombre era Sofía Volkov. De soltera, Petrova. Naciste en Moscú, pero te criaste en Londres. Estudiaste historia del arte. Nos conocimos en una subasta en Ginebra. Te gustaba el jazz y el té Earl Grey frío. Odiabas la lluvia. Tienes una mancha de fresa en la parte interna del muslo izquierdo. Cada palabra era un martillazo en la realidad de Elena. Ella se llevó las manos a los oídos. Cállate, para. No es verdad. Es verdad, insistió él, con lágrimas corriendo por su rostro. Y nuestro hijo Leo nació un 12 de mayo. Pesó 3,5 kilos.
Tenía esa maldita mancha de hoja de arce en la frente, la misma que tiene Lucas. Señaló con un dedo tembloroso hacia el niño dormido, hacia la mancha. Elena siguió su mirada. Miró a Lucas, miró su propia mano, como si la viera por primera vez. Luego, lentamente, como en un trance, se llevó la mano al muslo izquierdo, bajo el vaquero que llevaba. Sus dedos palparon a través de la tela. Sus ojos se abrieron de par en par, inundados de un terror primordial. No, gimió. ¿Qué? Preguntó Alexander, conteniendo la respiración. Una marca, susurró ella, con la voz quebrada. Una mancha de fresa. Alexander lanzó un grito ahogado, un sonido entre la agonía y el éxtasis. Se desplomó hacia adelante, apoyando la frente en la moqueta, su cuerpo sacudido por sollozos incontables. Elena, Sofía, se quedó sentada paralizada, mirando alternativamente al hombre que lloraba a sus pies y al niño que dormía en la cama. Su mente era un campo de batalla, recuerdos falsos, implantados, de una infancia en México que nunca existió, sensaciones, olores, sabores, que siempre había atribuido a sueños, el olor a tabaco, caro y a madera de cedro, el sabor del caviar, o sietra, la sensación de la seda contra la piel. ¿Eran de ella? ¿Eran suyos? Sofía. La voz de Alexander era un ruego, un susurro cargado de 5 años de dolor. Ella alzó la vista hacia él. Su mundo, el mundo de la lucha, de la pobreza, de la madre soltera que sobrevivía día a día, se desvanecía, revelando un precipicio de una verdad tan monstruosa y gloriosa, que era incapaz de procesarla. Yo no sé quién soy, confesó, y su voz era la de una niña perdida. En ese momento, el teléfono de Alexander vibró en el suelo. La pantalla mostraba el nombre de la doctora Arden. Él se incorporó de un salto, desesperado, y contestó con manos temblorosas. Arden. Su voz era áspera. ¿Ya? Es posible. La voz de la doctora sonó clara y profesional, pero con un tono de asombro contained. Alexander, la muestra es preliminar. Los resultados completos tardarán días, pero la comparación de marcadores clave es, bueno, es imposible. Dímelo, rugió él. La muestra del sujeto Lucas comparte el 99.8 signo de porcentaje de los alelos comparados con el archivo de Leo Volkov. Es una coincidencia estadística de 1 en varios billones, y en comparación con su perfil, es una compatibilidad de padre e hijo indiscutible. Alexander dejó caer el teléfono. No hizo ruido al caer sobre la moqueta. Él se quedó mirando a la mujer arrodillada frente a él, a Sofía, a su esposa, viva, y miró al niño en la cama, a Leo, a su hijo, vivo. Dios mío, susurró. Están vivos. Elena, Sofía, vio la confirmación en sus ojos. Un sonido escapó de su garganta. Un quejido largo y gutural de dolor, de incredulidad, de una alegría tan profunda que era indistinguible de la agonía. Se desplomó hacia un lado, y Alexander se abalanzó sobre ella, envolviéndola en sus brazos. La verdad no llegó como un rayo de luz, sino como una avalancha de barro y piedras, sepultándolos bajo el peso de lo imposible. Alexander y Elena, Sofía, permanecieron en el suelo, entrelazados, durante lo que pareció una eternidad. No se hablaban, no podían. El sonido de su respiración entrecortada y el pitido constante del monitor de Leo. Lucas, no Leo, eran los únicos testigos de su mundo desmoronándose y reconstruyéndose a cada segundo. Fue Leo quien rompió el hechizo. Se removió en la cama. Un pequeño gemido escapó de sus labios, y su respiración se agitó levemente. El instinto materno, más fuerte que cualquier shock existencial, hizo que Sofía se soltara de Alexander y se pusiera de rodillas, arrastrándose hacia la cama. «Shh, mi vida mamá está aquí», susurró. Su voz aún temblorosa, pero su mano firme al acariciar su frente. La frente con la maldita y bendita mancha de hoja de arce. Alexander la observó. Ya no veía a Elena Morales, la asistente resiliente y orgullosa. Veía a Sofía Petrova Volkov, la mujer elegante y de espíritu libre a la que había amado con una pasión que a veces lo asustaba. Veía los mismos gestos, la misma curva del cuello cuando se inclinaba,
La misma manera de fruncir el ceño ligeramente cuando se preocupaba. ¿Cómo no lo había visto antes? La respuesta era obvia. Porque no quería. Porque ella estaba muerta, enterrada, y ver fantasmas era de locos. Sofía. La palabra sonó extraña en su boca como un idioma olvidado que de repente recordaba. Ella se estremeció visiblemente, pero no se volvió. No, negó, con un hilo de voz. Ese no soy yo. Yo soy Elena. He sido Elena durante 5 años. Pero no lo eres, insistió él, arrastrándose hasta quedar a su lado, frente a la cama. Eres Sofía, mi Sofía. No recuerdo, gritó ella, esta vez volviéndose hacia él. Sus ojos estaban desesperados, llenos de lágrimas. Recuerdo una infancia en Puebla. Recuerdo una tía que me crió. Recuerdo venir aquí a buscar trabajo. Son mis recuerdos. Alexander la miró con una pena infinita. ¿Son vívidos? ¿O son como una historia que te contaron? Como un sueño que se desvanece. Ella abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Un destello de duda cruzó su mirada. Yo no sé. Siempre han estado ahí. Pero se llevó la mano a la sien. A veces hay ecos, olores, sabores, como el humo de un puro caro, el sonido de un piano. Su voz se quebró. Pensé que era yo, que estaba loca. No estás loca, dijo Alexander, con una convicción férrea. Te lo quitaron, te robaron, a ti y a nuestro hijo. La palabra nuestro resonó en el aire, pesada y dulce a la vez. Ambos miraron a Leo, que se había calmado con la caricia de su madre. ¿Quién?, preguntó Sofía. Y por primera vez, había un atisbo de la mujer que fue una furia fría, una demanda de respuestas. ¿Quién hizo esto? ¿Y por qué? Alexander se puso de pie, sintiendo cómo la adrenalina sustituía al shock. La pregunta lo ancló de nuevo a la realidad. Este no era un milagro abstracto, era un crimen perfecto y monstruoso. No lo sé, admitió. Y su mente, ahora liberada de la niebla emocional, comenzó a trabajar a toda velocidad, conectando cables. Pero lo averiguaré. Lo juro por Dios, que lo averiguaré. Caminó hacia donde había caído su teléfono. Lo recogió. La pantalla estaba intacta. Marcó el número de Marco. Marco, necesito que vengas. Ora, y tráeme el maletín negro. Colgó. No necesitaba dar más explicaciones. El maletín negro era un código. Contenía efectivo, documentos limpios, armas y equipos de contravigilancia. Era para emergencias extremas. Se volvió hacia Sofía. Escúchame, esto es más grande de lo que pensamos. Alguien te dio por muerta. A Leo también. Alguien te dio una nueva identidad, unos recuerdos falsos, y te dejó en la miseria con un hijo enfermo. Alguien con mucho poder y muchos recursos. ¿Por qué?, repitió ella, abrazándose a sí misma. ¿Qué sentido tiene? No lo sé, repitió Alexander. Pero hasta que lo sepamos, no podemos confiar en nadie. Absolutamente nadie. Esto no fue un accidente. Fue una operación. La puerta de la suite se abrió suavemente. Marco entró, imperturbable como siempre, con un maletín de aluminio negro en la mano. Sus ojos barrieron la habitación, registrando la escena a su jefe desencajado pero lúcido, a la mujer llorando en el suelo, al niño en la cama. No hizo preguntas. Jefe. Marco, bloquea esta ala. Solo tú y el Dr. Evans tienen acceso. Cambia los códigos y necesito que hagas algo. Alexander bajó la voz, algo de máxima discreción. Dígame. El accidente. Le echaste 5 años en Montauk. Necesito todo. Los informes policiales, los forenses, las declaraciones de los testigos. Todo estaba cerrado, archivado. Quiero que lo desentierres. Y quiero que busques a la enfermera que atendió a... Miró a Sofía que atendió a Elena, en el St. Mary's, la que comentó lo de la mancha de nacimiento. Encuéntrala. Marco asintió, sin pestañear. Así se hará. ¿Y el Dr. Evans? Alexander miró hacia la puerta. Evans estaba fuera, dando espacio pero alerta. Déjame hablar con él. Salió al pasillo. Evans se acercó inmediatamente. Señor Volkov, ¿qué diablos está pasando? ¿Están bien? Escúchame, Evans. Y escúchame bien, dijo Alexander.
agarrándolo del brazo con una fuerza que hizo que el médico se estremeciera. Lo que ha sucedido aquí hoy no sale de esta habitación. ¿Entendido? Su silencio tiene un precio. Nómbrelo. Evans palideció. Señor Volkov, no es necesario. Todo tiene un precio. Casi rugió Alexander, conteniendo su voz para que no se filtrara dentro. Su silencio, su lealtad, su discreción. ¿Cuánto? El médico tragó saliva. ¿Yo? Mi clínica. Necesita nuevo equipo de resonancia. Lo tendrá. La mejor máquina del mercado. Y un bonus de 1 millón en efectivo. Ahora mismo, por su discreción absoluta. Pero si una palabra de esto, una sola palabra, sale de su boca, no solo no tendrá su máquina, sino que no volverá a ejercer la medicina en este país. ¿Está claro? Evans asintió, aturdido por la ferocidad y la generosidad de la propuesta. Cristalino, señor Volkov. El niño es mi única prioridad. Bien, asintió Alexander soltándolo. Ahora, ¿cómo está? Estable. La medicación está funcionando, pero necesita descanso y monitorización continua. Él se queda aquí, y ella también, dijo Alexander. Usted se queda con ellos. No los pierda de vista. Volvió a entrar en la suite. Sofía se había sentado de nuevo en el sillón, junto a Leo, sosteniendo su mano. Miraba el rostro de su hijo como si lo viera por primera vez, y en cierto modo, era así. Alexander se arrodilló frente a ella. Tengo que irme, dijo suavemente. El pánico asomó inmediatamente a sus ojos. ¿Irte? ¿A dónde? No me dejes aquí sola. No estás sola. Marco y sus hombres están fuera. Evans está aquí. Estarás más segura aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Le tomó la mano. Pero tengo que ir a la ciudad. Tengo que mirar a los ojos a los fantasmas. ¿A qué fantasmas?, preguntó ella, aferrándose a su mano. A los nuestros, respondió él, con amargura. Tengo que ir a la cripta. Tengo que ver qué es lo que enterré, pensando que eras tú. Una oleada de náuseas recorrió a Sofía. La idea era macabra, grotesca. Alexander, no, tengo que hacerlo, insistió él, con una determinación fúnebre. Necesito saber hasta dónde llegó la mentira. Y luego iré a la oficina. Tengo que actuar con normalidad. O quien quiera que haya hecho esto, se dará cuenta de que lo sabemos. Se puso de pie. Se transformó ante sus ojos. Don hombre vulnerable que se había desmoronado en el suelo desapareció. Y en su lugar emergió el Alexander Volkov que el mundo conocía. Frío, calculador, impenetrable. Se puso la chaqueta del traje. Alisó los pliegues invisibles. Se ajustó el cuello de la camisa. Marco se quedará aquí. Tienes este teléfono. Le tendió un dispositivo limpio, simple. Es seguro. Solo tiene un número programado, el mío. Para cualquier cosa. Para nada. Lo que sea. Ella tomó el teléfono, sintiendo el peso del metal como si fuera una losa. Ten cuidado, susurró. Él asintió. Se acercó a la cama y se inclinó sobre Leo. Le acarició la mejilla con una ternura que le desgarraba el alma. Vuelvo pronto, hijo, murmuró. Y la palabra hijo le sabía a verdad, a milagro, a rabia. Sin mirar atrás, salió de la suite. No podía permitirse el lujo de volverse. Si lo hacía, no se iría jamás. El viaje de vuelta a Manhattan en el Bentley fue surreal. La misma carretera, el mismo coche, el mismo hombre. Pero nada era igual. Miraba las mansiones, los coches, el mundo que había construido y del que se sentía amo. Y solo veía una fachada frágil, un escenario para una mentira colosal. Fue directamente al cementerio de Trinity Church, el más antiguo y exclusivo de Nueva York. Su familia tenía una cripta privada, un mausoleo de mármol blanco con puertas de bronce. El guardián, al verlo llegar, se cuadró inmediatamente. Señor Volkov, no esperábamos su visita hoy. Abra la cripta, ordenó Alexander, sin saludar. Pero señor, los protocolos, ábrala. Su voz retumbó entre las tumbas, tan fría y cortante como el mármol que los rodeaba. El guardián, asustado, asintió y buscó las llaves. Las pesadas puertas de bronce se abrieron con un chirrido lúgubre. El aire que salió era frío y olía a polvo y a muerte. Alexander entró solo. En el centro de la cripta, 2 sarcófagos de mármol descansaban uno al lado del otro.
En la placa de uno decía, Sofía Petrova Volkov, 1985-2018, amada esposa y madre. En el otro, Leonid Leo Volkov, 2013-2018, nuestro pequeño ángel. Alexander se quedó de pie frente a ellos, temblando de pies a cabeza. Durante 5 años, había venido aquí a dejar flores, a hablar con ellos, a sufrir. Había derramado lágrimas reales sobre piedra fría. Con un esfuerzo sobrehumano, apoyó las manos en la tapa del sarcófago de Sofía. Estaba sellado. Siempre lo había estado. Él había dado la orden. Quiero que descanse en paz, sin ser perturbada. ¿Quién eres? Susurró hacia la fría piedra. ¿Quién está dentro de ti? Giró sobre sus talones y salió de la cripta. El guardián estaba pálido. Señor Volkov, ¿se encuentra bien? Estos sarcófagos, dijo Alexander, señalando con la cabeza, ¿se han abierto alguna vez? ¿Para algo? ¿Mantenimiento? ¿Algo? No, señor. Jamás. Por orden suya. Han estado sellados desde el funeral. Alexander asintió, lentamente. Una idea terrible tomaba forma en su mente. Necesito los registros del funeral, los nombres de todo el personal involucrado, los de la funeraria, los de la forense, que firmó los certificados de defunción. Tráigamelos, ahora. Mientras el guardián corría a su oficina, Alexander sacó su teléfono seguro y marcó el número de Marco. Marco, añade esto a tu lista. La funeraria Everpeace y la oficina del forense del condado de Suffolk, de hace 5 años. Quiero nombres. Todos. Colgó. El guardián volvió con una carpeta de documentos antiguos. Alexander la arrebató y la hojeó con furia. Nombres, firmas, sellos, todo en orden, todo perfecto. Demasiado perfecto. Cerró la carpeta con un golpe seco. Manténgase disponible, le espetó al guardián y se marchó, dejando al hombre más confundido que nunca. Su siguiente parada fue Volkov Industries, la torre de cristal y acero que se alzaba como un monumento a su poder. Al entrar, el mundo pareció volver a su eje por un momento. Los empleados se apartaban, saludando con respeto. Buenos días, señor Volkov. La reunión con los japoneses se pospuso, señor Volkov. Firmar estos documentos, señor Volkov. Él asentía, con la máscara puesta. Frío, distante, eficiente. Subió en su ascensor privado hasta el piso 90, su santuario, su despacho. Pero al entrar, todo le resultó ajeno. Los cuadros abstractos caros, los trofeos de sus éxitos, la vista panorámica de la ciudad que había conquistado, todo le parecía hueco, falso, una decoración para una vida que ya no existía. Se dejó caer en su silla de cuero. Frente a él, en el otro lado del escritorio, estaba la silla donde ella se sentaba, donde Elena se sentaba, donde Sofía se había sentado durante 1 año y medio, pidiéndole adelantos de su propio dinero para salvar a su propio hijo. La ironía era tan cruel que casi soltó una risa amarga. De repente, su mirada se clavó en un pequeño objeto sobre su escritorio, un pisapapeles de cristal, con una rosa negra en su interior, un regalo de Sofía, por su primer aniversario de boda, para que nunca olvides que hasta la belleza más perfecta puede tener un toque de oscuridad, le había dicho con su sonrisa pícara. Él lo había dejado ahí, como una reliquia de un pasado doloroso. Pero ahora tomaba un significado siniestro. Lo cogió, lo sostuvo en la palma de su mano. ¿Era posible que todo esto, la mentira, el robo de su familia, hubiera estado delante de sus ojos todo el tiempo? ¿Que alguien de su círculo más cercano, alguien que conocía sus movimientos, sus debilidades, su vida, hubiera orquestado esto? El teléfono de su escritorio sonó, haciéndole dar un brinco. Era su línea privada. Solo unos pocos la tenían. Descolgó. Diga. Alexander, dijo una voz suave, cultivada, que le era terriblemente familiar. He oído que no fuiste a la junta con los japoneses. ¿Todo bien? Te noto distante últimamente. Era Christian Zorn, su abogado personal, su amigo de toda la vida. El hombre que había gestionado todos los papeles del accidente, el que había elegido la funeraria, el que había estado a su lado, apoyándole durante todo el duelo. Alexander sintió que el pisapapeles se le escapaba de los dedos y caía sobre el escritorio con un golpe sordo.
Christian, dijo, forzando su voz a la normalidad. Sí, todo bien. Solo un malestar repentino. Nada de qué preocuparse. Me alegro, dijo la voz al otro lado, llena de calidez y preocupación. Si necesitas algo, lo que sea, ya lo sabes. Lo sé, respondió Alexander. Un frío mortal se extendió por sus venas. Gracias, Christian, por todo. Colgó. Se quedó mirando el teléfono. Luego miró el pisapapeles con la rosa negra. Y por primera vez en su vida, Alexander Volkov, el hombre que nunca tenía miedo, sintió el verdadero horror, porque el enemigo no era una figura nebulosa en las sombras. El enemigo tenía una voz amiga, y estaba mucho, mucho más cerca de lo que jamás había imaginado. La voz de Christian Thorne seguía resonando en el aire del despacho, una serpiente de seda envenenando la quietud. Alexander no se movió. Su mente, antes nublada por el shock y el dolor, se convirtió en un cristal de increíble dureza y claridad. Cada detalle, cada interacción de los últimos 5 años, fue sometido a un escrutinio despiadado. Christian, su amigo de la universidad, su confidente, el arquitecto de sus holdings offshore, el ejecutor testamentario, la mano derecha que siempre sabía cómo solucionar los problemas más delicados. ¿Por qué? La pregunta flotaba en el aire. Pero las razones podían esperar. Primero, la confirmación. Luego, la venganza. Se levantó de su silla. Ya no temblaba. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para la cacería. Caminó hasta la ventana panorámica, mirando la ciudad que creía dominar. Ahora era un tablero de ajedrez, y su oponente había estado moviendo piezas a sus espaldas durante años. Borio. Una calma metódica que habría aterrado a quien lo conociera. No podía permitir que Christian, o quien estuviera detrás de esto, sospechara que la fachada se había resquebrajado. Tomó su teléfono seguro y marcó el número de Marco. Marco, prioridad absoluta. Christian Thorne, vigilancia total. Discreta, quiero saber cada paso que da, cada llamada que hace, cada persona con la que se encuentra. Usa a los mejores, los que no están en ningún registro. Y Marco, su voz bajó a un susurro letal. Si se da cuenta de que lo seguimos, está muerto. ¿Entendido? ¿Entendido, jefe? La voz de Marco era un eco frío y profesional. Se hará. Y otra cosa. Necesito acceso a todo. Las cámaras de tráfico de la ruta a Montauk del día del accidente. Los registros de llamadas de Christian de los últimos 5 años. Sus finanzas. Las de su firma. Todo. Usa el protocolo Águila Imperial. Autorización total. Águila Imperial. Era un código que daba acceso a herramientas de vigilancia de nivel gubernamental, herramientas que Alexander poseía, pero que jamás había usado por considerarlas un abuso de poder. Hoy, el poder era lo único que importaba. Así se hará, confirmó Marco. Tendrá un informe preliminar en 1 hora. Alexander colgó. Su siguiente movimiento fue hacia el pasado. Abrió su caja fuerte personal, empotrada en la pared detrás de un cuadro de Kandinsky. Dentro, junto a joyas y documentos, había una carpeta física gruesa y polvorienta. Accidente 2018, la había guardado ahí, y nunca más la había abierto. El dolor había sido demasiado grande. La sacó y la dejó caer sobre su escritorio con un golpe sordo. Abrió la carpeta. Fotografías del coche destrozado y calcinado. Informes forenses. Declaraciones. Su mirada, ahora fría y analítica, escudriñó cada página, buscando inconsistencias, buscando la grieta, y la encontró. En el informe forense preliminar, una nota a pie de página mencionaba que los restos del conductor, Sofía, y del pasajero infantil, Leo, estaban irreversiblemente carbonizados, y que la identificación se había basado en restos dentales y pertenencias personales encontradas en el vehículo. Las pertenencias, el reloj de pulsera de Sofía que él le había regalado, y un pequeño osito de peluche que Leo llevaba siempre. Alexander recordó nítidamente a Christian dándole el osito calcinado en una bolsa de plástico, con lágrimas en los ojos. Era todo lo que pudo salvarse. Alex, lo siento mucho. Pero ahora, Alexander lo veía claro. Era demasiado perfecto, demasiado conveniente. ¿Cómo habían sobrevivido solo esos 2 objetos identificables al fuego que supuestamente
Había carbonizado los cuerpos hasta hacer imposible el ADN. Su teléfono seguro vibró. Era Marco. Jefe, las cámaras de tráfico. Hay una inconsistencia. En la cámara del peaje 34 es San Juan, a 10 kilómetros del lugar del accidente. El Mercedes de su esposa aparece pasando a las 14:03, pero el accidente fue reportado a las 14:15. ¿O esa velocidad? El tramo no se recorre en 12 minutos. Se necesitan al menos 20. Es imposible. Alexander contuvo la respiración. ¿Qué sugieres? ¿Que el accidente no ocurrió a las 14:15? ¿O que el coche que pasó el peaje no era el que tuvo el accidente? Amplía la búsqueda, ordenó Alexander. Revisa todas las cámaras en un radio de 50 kilómetros. Busca ese Mercedes, busca camiones de carga, busca cualquier anomalía, y localiza al conductor del camión que chocó con ellos. Quiero saber todo sobre él. Sí, jefe. Alexander colgó. La adrenalina corría por sus venas como fuego. Estaba cazando, y era bueno en esto. Se dirigió a la puerta de su despacho. Era hora de actuar. Abrió la puerta, y se dirigió a la mesa de su asistente. La mesa que había sido de Elena, una joven temporal, rubia y nerviosa. Se puso de pie de un salto. Señor Volkov, la señorita Morales no ha venido hoy. Dijo que estaba indispuesta. No importa, la interrumpió él, con una voz que era un cuchillo. Localiza a Christian Thorn. Dígale que necesito verlo en mi despacho. Ahora, es urgente. Inmediatamente, señor Volkov. Volvió a su despacho. Se colocó detrás de su escritorio. No sentado, sino de pie, con las manos apoyadas en la superficie de caoba, esperando. La puerta se abrió unos minutos después. Christian Thorn entró con su sonrisa fácil y su traje impecable. Alex, ¿qué pasa? Me dijeron que era urgente. Problemas con los japoneses. Su tono era relajado, familiar. Alexander no sonrió, no invitó a sentarse, lo miró fijamente, y durante una fracción de segundo, vio cómo la seguridad de Christian se resquebrajaba ante la frialdad de su mirada. Necesito que revisemos los fideicomisos de Leo, dijo Alexander. Su voz plana sin emoción. Todos. Hay irregularidades. Era un anzuelo, un cebo perfecto. Los fideicomisos de Leo eran intocables, sagrados. Cualquier irregularidad habría sido una afrenta personal. Christian palideció levemente, pero se recuperó al instante. ¿Irregularidades? Imposible, Alex. Yo los reviso personalmente cada trimestre. Todo está en orden. ¿Personalmente? Preguntó Alexander, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Cada centavo? ¿Cada inversión? Por supuesto, afirmó Christian, abriendo los brazos. Era tu hijo. Es lo mínimo que podía hacer. Alexander sostuvo su mirada. El silencio se extendió volviéndose pesado, incómodo. Bien, dijo finalmente, rompiendo el hechizo. Entonces prepara toda la documentación. Quiero una auditoría completa, para mañana. Christian parpadeó. ¿Mañana? Alex, es imposible, se necesitan semanas. Mañana, Christian, repitió Alexander, y su tono no dejaba lugar a dudas. O lo haces tú, o traigo a Price Waterhouse. Tú decides. Era un ultimátum. Una prueba. Si Christian estaba detrás de todo, no podría permitir que auditores externos husmearan en fondos que tal vez había estado desviando o usando para financiar su operación. Christian tragó saliva. Una fina capa de sudor brilló en su frente. Está bien, Alex, lo que digas, para mañana, pero te aseguro que no encontrarás nada. Eso espero, dijo Alexander, y por primera vez, esbozó una sonrisa fría de depredador. Confío plenamente en ti, Christian. Como siempre. Christian asintió, visiblemente incómodo, y se retiró rápidamente. En cuanto la puerta se cerró, Alexander tomó su teléfono seguro. Marco, ¿lo oíste? Cada palabra, jefe. Los micrófonos funcionan perfectamente. Está nervioso, muy nervioso. Síguelo. No pierdas su rastro. Ahora mismo, va a hacer una de dos cosas. Va a intentar falsificar documentos a toda velocidad. O va a hacer una llamada. No lo pierdas. No lo haremos. Alexander se sentó. Por fin, la partida estaba en movimiento. Christian había mordido el anzuelo. Ahora solo había que esperar a que se delatara. La espera fue corta. 10 minutos después,
Marco llamó de nuevo. Jefe. Hizo una llamada desde un teléfono desechable que tenía en un cajón de su escritorio. Corta. Cifrada. Creemos. Pero rastreamos la señal. Era un número fantasma, pero el repetidor más cercano está en el cementerio de Trinity Church. Alexander se irguió. El cementerio. ¿Estás seguro? Positive. Y hay más. El conductor del camión, Miguel Santos, murió en prisión hace 3 años. Una pelea en el patio. Pero conseguimos una dirección antigua. Una hermana. Vive en el Bronx. Un equipo ya está camino. Bien. Manténme informado. Se levantó y volvió a la ventana. La pieza del cementerio encajaba. Christian había usado su acceso y su posición para manipular los restos, los informes, todo. Había usado su dolor en su contra. 1 hora más tarde, otra llamada. Esta vez, la voz de Marco sonaba triunfante. Jefe, tenemos a la hermana. Al principio no quería hablar, pero se persuadió. Dijo que su hermano Miguel le confesó una vez, borracho y asustado, que había hecho un trabajo sucio para un abogado poderoso, que le pagaron para que chocara contra un coche específico en una carretera específica, pero que no iba a haber nadie dentro, que era para simular un accidente. Él pensó que era un fraude de seguro. No sabía nada de un niño o una mujer. Cuando supo que había muerto gente de verdad, se asustó mucho. El abogado le prometió dinero para su silencio y una fuga a México, pero lo arrestaron antes por una deuda de drogas, y luego lo silenciaron en prisión. Alexander cerró los ojos. Ahí estaba, la confirmación. Christian había orquestado el accidente. Pero algo salió mal. ¿Alguien murió de verdad? ¿O los cuerpos carbonizados eran de otros? ¿Y Sofía y Leo? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo terminó ella con amnesia y una identidad falsa? ¿Jefe? La voz de Marco lo sacó de sus pensamientos. Christian se está moviendo. Acaba de salir de su oficina por la puerta trasera. Lleva una maleta. Parece que intenta escapar. Una sonrisa fría y terrible se dibujó en los labios de Alexander. No va a escapar. Asegúrate de que todos los aeropuertos, estaciones de tren y carreteras principales estén vigilados. Pero no lo detengan. Déjenlo correr. Quiero ver a dónde va. Quiero que me lleve hasta los demás. ¿Entendido? Alexander tomó su abrigo. La cacería entraba en su fase final. Bajó en el ascensor privado directamente al garaje, donde le esperaba no el Bentley, sino una SUV negra y blindada, discreta. Marco estaba al volante. ¿A dónde va, jefe? Al cementerio, dijo Alexander, subiéndose. Quiero estar allí cuando Christian llegue a su escondite. Quiero verle la cara cuando se dé cuenta de que el juego se acabó. El viaje fue rápido. La SUV se detuvo a una manzana de la cripta familiar. Alexander bajó del vehículo. Vestía un abrigo negro oscuro que se mimetizaba con la oscuridad que comenzaba a caer. No llevaba armas. No las necesitaba. Su voluntad era su arma. Observó desde detrás de un mausoleo vecino. No tuvo que esperar mucho. Una figura apresurada, con una gorra baja y arrastrando una maleta, se acercó a la cripta de los Volkov. Era Christian. Miró a su alrededor, nervioso, y luego introdujo una llave que no debería tener en la cerradura de la puerta de mantenimiento lateral, no la principal. La puerta se abrió. Christian desapareció en el interior. Alexander esperó 30 segundos. Luego cruzó el espacio que los separaba con pasos silenciosos y seguros. La puerta estaba entreabierta. Empujó suavemente y entró. El interior de la cripta estaba iluminado por la luz tenue de una linterna. Christian estaba arrodillado frente a uno de los sarcófagos, no el de Sofía, sino el de Leo. Estaba intentando levantar la pesada tapa de mármol con una palanca. ¿Buscando algo, Christian?, preguntó Alexander, desde la sombra. Christian se giró sobresaltado, soltando la palanca con un ruido metálico que resonó en el espacio cerrado. Su rostro era una máscara de terror puro. Alex, ¿qué haces aquí? Creo que esa pregunta te corresponde a ti, dijo Alexander, avanzando lentamente. ¿Qué hay dentro de ese sarcófago, Christian? ¿Los restos de un niño inocente? ¿O solo rocas y cenizas para mantener la farsa? Christian retrocedió hasta chocar contra el sarcófago. No sé de qué hablas. Vine a rendir mis respetos. Cállate.
El grito de Alexander retumbó como un disparo en la cámara cerrada. Ya sé todo, Christian. Sé del camión. Sé del pago a Miguel Santos. Sé que mi familia está viva. Ahora dime por qué. La máscara de Christian se desvaneció. El miedo fue reemplazado por un rencor amargo y envidioso. ¿Por qué?, escupió. Porque siempre lo tuviste todo, Alexander. El imperio, la mujer perfecta, el heredero perfecto. Y yo solo era tu perro fiel, el que limpiaba tu mierda. Te di todo, rugió Alexander. Eras mi amigo. No quería tu amistad. Quería tu lugar, gritó Christian, histérico. El plan era perfecto. Y el accidente, la desaparición. Iba a esperar 1 año, 2, consolarte, estar a tu lado. Y luego, cuando el dolor te hubiera quebrado, comprar tus acciones a centavos, tomar el control. Pero ella sobrevivió. La estúpida sobrevivió con el niño. Y perdió la memoria. Fue perfecto. La dejé en el sur del país con una identidad falsa, pensando que se moriría de hambre. Pero no. La muy puta fue a parar a tu maldita oficina. Y tú, ciego de lástima, le diste trabajo. Alexander lo miró con una mezcla de repulsión y pena. La envidia, un veneno que había fermentado durante décadas, había destruido a su amigo. Y los cuerpos que enterré, ¿quiénes eran? Christian soltó una risa desquiciada. Nadie importante. 2 indigentes que nadie echaría de menos. Un fuego rápido y, ¡puf! Tu familia desaparecida. Alexander dio un paso al frente. Su tamaño, su presencia física, parecía llenar toda la cripta. Christian se encogió, aterrorizado. Has cometido muchos errores, Christian, dijo Alexander, con una voz tan fría que hizo temblar al abogado. Pero el mayor fue subestimar mi amor por ellos, y subestimar lo que soy capaz de hacer para protegerlos. Antes de que Christian pudiera reaccionar, Alexander se abalanzó. No fue un golpe de rabia, sino un movimiento preciso y eficiente. Agarró a Christian por la garganta y lo levantó, aplastándolo contra el frío mármol del sarcófago de su hijo. Por favor, Alex, gimió Christian, ahogándose. Lo siento, fue un error. Sí, susurró Alexander, acercando su rostro al de él. Lo fue. En ese momento, varias linternas potentes iluminaron la cripta desde la entrada. Marco y su equipo irrumpieron, armas en mano. ¿Jefe?, preguntó Marco con calma. Alexander sostuvo a Christian contra el sarcófago un segundo más, transmitiendo todo su desprecio y su furia a través de su mirada. Luego, lo soltó. Christian se desplomó sobre el suelo, tosiendo y jadeando. Llévenselo, ordenó Alexander, limpiándose las manos como si hubiera tocado algo repugnante. A la bodega segura de Brooklyn. Que hable. Quiero cada nombre, cada cómplice, cada centavo desviado. Usen los métodos que sean necesarios. Sí, jefe. Marco agarró a Christian del brazo, levantándolo con brusquedad. Él no se atreverá, gritó Christian, desesperado. Tengo socios, gente poderosa. Si me tocan, ellos actuarán. Alexander se volvió hacia él por última vez. Diles que pregunten por mí, dijo. Ahora, yo soy el que actúa. Señaló con la cabeza a sus hombres, que se llevaron a Christian forcejeando y gritando. Alexander se quedó solo en la cripta. Respiró hondo, el aire frío y polvoriento llenando sus pulmones, el olor a muerte y a traición. Se acercó al sarcófago de Leo y puso la mano sobre la fría piedra. Descansa, hijo, murmuró. Papá está aquí, y esta vez no nos separaremos. Sacó su teléfono seguro y marcó el único número programado. Sofía, dijo cuando ella contestó. Su voz era suave, pero llena de una fuerza nueva, inquebrantable. Es Alexander. Prepárate, os voy a llevar a casa. La bodega segura en Brooklyn era un lugar que no existía en ningún plano. Un antiguo almacén frigorífico reconvertido en una fortaleza de hormigón y acero, enterrada bajo capas de silencio y olvido. Alexander Volkov bajó las escaleras de metal desnudo, sus pasos resonando como sentencias en la oscuridad. El aire olía a humedad, a frío y a miedo. Christian Thorne estaba sentado en una silla de metal, atado con esposas. La elegancia del abogado se había desvanecido, dejando al descubierto a un hombre pequeño, sudoroso y aterrorizado. La luz de un único foco lo bañaba, ampliando las sombras bajo sus ojos.
Alexander se detuvo frente a él. No dijo nada durante un largo minuto, dejando que el terror de su ex amigo creciera hasta resultar insoportable. «Habla, Christian», ordenó al final, su voz un eco plano en el espacio vacío. «Y por tu propio bien, no me mientas». Lo que siguió fue un torrente de confesiones entrecortadas, de llantos y súplicas. Christian, roto por el miedo y la certeza de que Alexander no blufeaba, lo contó todo. El plan había nacido de una envidia que carcomía décadas. No estaba solo. Había un socio, un magnate rival ruso, Igor Vasiliev, a quien Alexander había arruinado en una adquisición hostil años atrás. Vasiliev proporcionó el capital y los contactos oscuros para la logística, la obtención de los indigentes, la manipulación forense, la creación de la identidad de Elena Morales, la implantación de los falsos recuerdos mediante un cóctel de drogas, y técnicas de sugestión en la clínica privada, donde Sofía estuvo recluida meses después del accidente. El objetivo era doble. Vasiliev obtenía su venganza, y Christian, tras apoderarse del imperio de un Alexander emocionalmente destrozado, le entregaría a Vasiliev una parte sustancial. El accidente no debía tener supervivientes. Pero Sofía, por alguna tenacidad biológica milagrosa, había sobrevivido al impacto con heridas graves y amnesia traumática, protegiendo con su cuerpo a Leo, que salió con daños pulmonares, que luego se convertirían en la fibrosis quística. Asustados, decidieron improvisar. En lugar de matarlos, los ocultaron. Fue un error que ahora sellaba su condena. Alexander escuchó, inmóvil, cada palabra un cuchillo twisteándose en su alma. Cuando Christian terminó, exhausto y vacío, solo había una pregunta que importaba. ¿Dónde está Vasiliev? No lo sé, lo juro, gimió Christian. Él se puso en contacto conmigo, siempre a través de intermediarios. Desapareció después del accidente. Creo que temía que yo lo encontrara, concluyó Alexander, con una calma aterradora. Tenía razón. Giró sobre sus talones y subió las escaleras. En la planta superior, Marco lo esperaba. «¿Jefe?» «Igor Vasiliev», dijo Alexander. «Encuéntrenlo. Usen todo. Ahora». «Sí, jefe». La casa de Vasiliev fue breve y brutal. El hombre estaba escondido en una dacha fortificada en las afueras de Moscú, creyéndose a salvo en su propia tierra. No contaba con la red de influencia global de Alexander, ni con la hazaña con la que sus hombres, enfurecidos por la traición a su patrón, ejecutaron la extracción. En 48 horas, Vasiliev estaba en la bodega de Brooklyn, en la celda contigua a la de Christian. Alexander no bajó a verlo. No necesitaba oír sus excusas o su arrogancia. La evidencia que sus equipos recopilaron, grabaciones, transferencias bancarias, testimonios de los intermediarios, era abrumadora. La justicia normal no era una opción. Era demasiado lenta, demasiado expuesta. La justicia sería la de Volkov. Una semana después del descubrimiento en la suite médica, la prensa financiera mundial recibió un comunicado escueto. Christian Thorne, abogado personal de Alexander Volkov, e Igor Vasiliev, magnate ruso, habían muerto en un trágico accidente de avioneta sobre el Atlántico durante un viaje de negocios privado. No había sospechas de juego sucio. Los cuerpos no se recuperaron. Alexander estaba en el jardín de la mansión de los Hamptons, cuando leyó la noticia en su tablet. No mostró emoción alguna. Había cerrado un capítulo. Con la misma frialdad, desmanteló la red de Vasiliev, absorbiendo sus empresas restantes en las suyas, con una precisión quirúrgica que dejó al mundo financiero boquiabierto y aterrado. El mensaje era claro. Alexander Volkov había vuelto, y era más poderoso y despiadado que nunca. Pero la verdadera batalla, la más importante, se libraba dentro de la casa. La reincorporación de Sofía a su vida fue un terremoto lento y doloroso. Los recuerdos no volvieron de golpe, sino en destellos desordenados. El olor de la colonia de Alexander, el sabor del caviar o sietra, la melodía de una canción de jazz que sonó en la radio y la hizo llorar sin saber por qué. A veces lo miraba con amor, otras con el recelo de una extraña. Luchaba por reconciliar a la mujer fuerte e independiente que había sido forzada a ser Elena, con la mujer elegante y amada que había sido Sofía. «No sé quién ser», le confesó una noche, sentados en el salón frente al fuego.
mientras Leo dormía arriba monitorizado por un equipo médico de confianza las 24 horas. No tienes que elegir, dijo Alexander, tomando su mano. Eres ambas. Eres la mujer que sobrevivió a lo imposible. Eres la madre que luchó por su hijo con uñas y dientes. Y eres mi esposa. Te amé entonces y te amo ahora. Encuentra tu camino. Yo estaré aquí. Siempre. Fue su paciencia, su constante y serena presencia, lo que comenzó a tender puentes. No la presionó. Le hablaba de su pasado juntos. Le mostraba fotos, videos. Le leía sus viejos diarios de viaje. Poco a poco, los ecos se convirtieron en recuerdos, y los recuerdos en aceptación. Pero el corazón de todo era Leo. El niño se convirtió en el puente inquebrantable entre sus dos mundos. Su salud, aunque aún frágil, se estabilizó en el ambiente controlado de la mansión, con los mejores tratamientos del mundo, y fue él, con la sabiduría simple de un niño, quien los unió. «Mamá», le dijo un día, mientras Sofía le leía un cuento. «¿Por qué a veces te llamo Elena y a veces Sofía?» Sofía contuvo la respiración. «¿Por qué? Son mis dos nombres, cariño. Como tú eres Lucas, y también Leo». Leo asintió, pensativo. «A mí me gustan los dos, pero me gusta más cuando papá te llama Sofía. Suena feliz». Esa noche, cuando Alexander llegó a casa después de un día desmantelando el imperio de sus enemigos, Sofía lo esperó en la puerta. «Alexander», dijo, y su voz era firme, clara. «He decidido que quiero que me llames Sofía. Es mi nombre. Es quien soy». Alexander se detuvo. Vio la determinación en sus ojos, la paz que no había estado allí antes. Sin decir una palabra, la atrajo hacia sí y la abrazó con una fuerza que hablaba de 5 años de espera, de dolor, de anhelo. Ella enterró el rostro en su cuello y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de renacimiento. La vida comenzó a tejerse de nuevo. No era la vida de antes. Demasiado había sucedido para eso, sino algo más fuerte, más profundo. Alexander delegó más responsabilidades en su empresa, pasando la mayor parte del tiempo en casa. Su despacho se trasladó a una habitación luminosa con vistas al mar, desde donde podía oír la risa de Leo. Ahora lo llamaban así la mayoría del tiempo. Era el nombre que conocía, y los pasos de Sofía por la casa. Una tarde de domingo 6 meses después, estaban los tres en el jardín. Leo, más fuerte, jugaba a perseguir a una mariposa con una energía que les llenaba el corazón de esperanza. Sofía, recostada en una tumbona, observaba con una sonrisa tranquila. Alexander estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano. «He pensado», dijo Sofía de repente, «que deberíamos exhumar los restos de la cripta, darles un entierro proper con sus nombres reales, quien quiera que fueran. No es justo que permanezcan en el engaño». Alexander la miró, admirado por su compasión. «Lo haré». Hizo una pausa. «Y he pensado en otra cosa. Quiero crear una fundación, en nombre de Leo, para la investigación de la fibrosis quística, y para ayudar a familias que pasen por lo que nosotros pasamos. No solo con dinero, con recursos, con apoyo. Para que nadie tenga que pedir adelantos de sueldo para salvar a su hijo». Sofía se giró hacia él, y en sus ojos brillaban lágrimas de gratitud y amor. «Eso sería perfecto». En ese momento, Leo tropezó y cayó sobre la hierba. Sofía se incorporó de un salto, pero Alexander la detuvo suavemente. «Espera», dijo. Vieron cómo el niño se levantaba solo, se sacudía el polvo de las rodillas del pantalón, y con una determinación, que era un espejo de la de su padre, reanudó la persecución de la mariposa. Alexander miró a Sofía. Ella lo miró a él, y por primera vez en 5 años, no hubo rastro de dolor o de miedo en sus miradas. Que solo había un amor probado por el fuego, un futuro por delante, y la paz de una batalla finalmente ganada.